La última transmisión llegó entrada la noche, cuando la selva ya había apagado casi todos sus sonidos habituales. Desde un punto remoto del Guaviare, 5 soldados informaron por radio que algo extraño estaba ocurriendo alrededor del campamento. No se trataba de movimiento enemigo ni de un incidente armado. Hablaban de luces visibles entre los árboles, luces que aparecían y desaparecían sin emitir sonido alguno. Según el mensaje, no eran destellos breves ni reflejos comunes. Las luces parecían desplazarse lentamente entre la vegetación, a una altura baja, como si recorrieran el perímetro del campamento sin acercarse del todo. Los soldados intentaron describir su forma y su color, pero las palabras no eran precisas. Solo coincidían en una cosa: aquello no estaba allí durante el día. Durante varios minutos, la comunicación continuó de manera irregular. Se escuchaban pausas largas, respiraciones contenidas y comentarios breves que reflejaban desconcierto más que miedo. Nadie pidió refuerzos, nadie habló de retirada. Parecía que intentaban entender lo que estaban observando. Antes de tomar cualquier decisión, de repente la señal se interrumpió. No hubo una despedida ni una última orden. El canal quedó abierto solo con estática, como si alguien hubiera soltado el micrófono sin darse cuenta. Los intentos posteriores de restablecer contacto no obtuvieron respuesta. Días después, cuando se organizó una búsqueda limitada, el rastro oficial de la patrulla ya era confuso. Algunos registros estaban incompletos, otros nunca llegaron a existir. Las luces fueron mencionadas solo de manera marginal, y con el paso del tiempo, incluso esa referencia comenzó a desaparecer de los informes. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país y ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde estás escuchando. Y si te interesan estos casos, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y deja tu like. Ahora sigamos. En 1974, una patrulla compuesta por 5 soldados fue enviada a una zona remota de la selva del Guaviare, en Colombia, como parte de una misión de reconocimiento que, en los registros oficiales, figuraba como rutinaria. El área era conocida por su difícil acceso, la ausencia de caminos claros y la escasa presencia humana permanente. Durante los primeros días, la patrulla mantuvo contacto regular por radio. Los informes hablaban de desplazamientos lentos, condiciones climáticas adversas y la necesidad constante de recalcular rutas debido a errores en los mapas disponibles. Nada parecía fuera de lo esperado para una operación en ese tipo de terreno. Sin embargo, a medida que avanzaban selva adentro, los mensajes comenzaron a cambiar de tono. Los soldados mencionaron haber observado luces durante la noche, visibles entre la vegetación, que no correspondían a campamentos, poblaciones cercanas ni actividades conocidas en la región. Las descripciones eran imprecisas, pero coincidían en que aquellas luces aparecían y desaparecían sin emitir sonido. La última transmisión registrada fue breve y confusa. Poco después, el contacto se perdió por completo. Los intentos posteriores de comunicación no obtuvieron respuesta, y la patrulla no volvió a establecer contacto con la base. Lo que ocurrió después fue reconstruido de manera fragmentada. Una búsqueda limitada encontró rastros mínimos del campamento, pero ningún indicio claro del paradero de los soldados. Con el paso del tiempo, el caso fue archivado y gran parte de la información quedó incompleta o inaccesible. Esta es la reconstrucción de los hechos conocidos y de las preguntas que, décadas después, siguen sin respuesta. La patrulla partió antes del amanecer, cuando la humedad de la selva todavía se adhería al aire como una capa espesa. Los 5 soldados avanzaban en silencio, siguiendo un sendero apenas visible que se perdía entre la vegetación cerrada. El terreno del Guaviare no ofrecía referencias claras. Árboles altos, suelo irregular y una sensación constante de desorientación. Desde el primer día, los mapas comenzaron a fallar. Ríos que no aparecían en los registros cruzaban el camino, mientras elevaciones marcadas en los documentos nunca se materializaban. Cada corrección implicaba perder tiempo y energía,
obligando a la patrulla a detenerse con frecuencia para recalcular la ruta. Las comunicaciones con la base se mantenían, aunque con interferencias. Las transmisiones eran breves y estrictamente técnicas. Coordenadas aproximadas, estado físico del grupo y condiciones climáticas. Nada fuera de protocolo. Sin embargo, ya en esas primeras horas, comenzaron a mencionar la dificultad de orientarse en un entorno que parecía cambiar con cada tramo recorrido. El campamento de la primera noche se levantó junto a un claro reducido. No había señales de presencia humana reciente, ni senderos definidos ni restos de actividad. La selva rodeaba el lugar de forma compacta, como si el claro hubiera sido una interrupción momentánea en un espacio que normalmente permanecía cerrado. Al caer la noche, los sonidos habituales dominaron el entorno. Insectos, aves nocturnas y movimientos lejanos entre los arbustos. Nada fuera de lo esperado. Los soldados mantuvieron turnos de vigilancia mientras el resto descansaba, conscientes de que el terreno no permitía bajar la guardia. Fue durante ese primer turno nocturno cuando uno de ellos notó algo distinto. No era un sonido ni un movimiento claro. Era una sensación persistente de que el entorno no permanecía completamente inmóvil. Como si, más allá del alcance de la linterna, algo observara sin aproximarse. El comentario fue breve y no generó alarma. En la selva, las percepciones engañan con facilidad. Nadie lo registró en el informe nocturno. Aún no había motivos para hacerlo. La patrulla continuó su avance a la mañana siguiente, adentrándose aún más en una región donde la vegetación se cerraba con mayor densidad. Cada paso los alejaba de los últimos puntos reconocibles del mapa. Sin saberlo, ese primer campamento marcaría el inicio de una secuencia de eventos que, con el tiempo, quedaría reducida a informes incompletos y silencios prolongados. La misión seguía en curso. Nada, hasta ese momento, indicaba que no regresarían. El segundo día de avance confirmó que la región no respondía a ninguna lógica clara. La selva parecía cerrarse con mayor fuerza a medida que la patrulla se internaba en ella. El suelo húmedo ralentizaba el paso y obligaba a detenerse con frecuencia para evitar accidentes, mientras la vegetación baja dificultaba cualquier intento de avanzar en línea recta. Las transmisiones con la base comenzaron a presentar mayores interferencias. Las voces llegaban distorsionadas, a veces con segundos de retraso, otras interrumpidas por silencios prolongados. Aún así, los soldados lograron informar su progreso y confirmar que continuarían con la ruta establecida, pese a las inconsistencias del terreno. Durante una pausa al mediodía, uno de ellos señaló algo que no figuraba en los mapas: una serie de marcas en los troncos de varios árboles, dispuestas de manera irregular pero repetitiva. No parecían señales recientes ni correspondían a cortes de machete comunes. El hallazgo fue observado con atención, pero descartado como restos de antiguas actividades humanas sin relevancia para la misión. La sensación de aislamiento se intensificó conforme avanzaba la tarde. No había señales de fauna visible, ni rastros claros de animales grandes. La selva, habitualmente ruidosa, comenzaba a mostrar periodos de silencio difíciles de ignorar. Esos momentos no duraban mucho, pero se repetían con una regularidad inquietante. El segundo campamento se instaló cerca de un arroyo estrecho, cuya corriente apenas se distinguía bajo la sombra cerrada del follaje. El lugar ofrecía agua, pero poca visibilidad. Aún así, no había alternativas mejores en kilómetros a la redonda. Al caer la noche, los turnos de vigilancia se reforzaron. Las linternas iluminaban franjas cortas de vegetación que parecían absorber la luz con rapidez. Ningún movimiento concreto fue detectado, pero la sensación de estar siendo observados volvió a surgir, esta vez compartida por más de uno. Cerca de la medianoche, uno de los soldados creyó ver un destello tenue a través de los árboles. Duró apenas un segundo. Cuando enfocaron la linterna hacia esa dirección, no encontraron nada. El incidente no fue reportado por radio. Se asumió que se trataba de un reflejo o de un error visual provocado por el cansancio. Sin embargo,
Nadie volvió a dormir con tranquilidad esa noche. La selva permaneció en silencio durante horas, como si aguardara algo que aún no había ocurrido. La patrulla retomó la marcha al amanecer, sin saber que aquel breve destello sería el primer indicio de algo que comenzaba a manifestarse con mayor claridad. El tercer día comenzó con una marcha silenciosa. Ninguno de los soldados comentó lo ocurrido la noche anterior, pero la tensión era evidente. Los movimientos eran más cautelosos. Las miradas se prolongaban unos segundos, más de lo habitual, y cada ruido parecía exigir una confirmación inmediata de su origen. A medida que avanzaban, el terreno comenzó a cambiar. El suelo se volvió más blando y las raíces sobresalían como obstáculos constantes. La vegetación parecía repetirse, como si el paisaje no avanzara realmente. En más de una ocasión, uno de los soldados tuvo la impresión de reconocer un árbol o una formación que ya habían dejado atrás horas antes. Al intentar verificar la posición, las brújulas ofrecieron lecturas inconsistentes. Las agujas no se mantenían estables y requerían ajustes frecuentes. El hecho fue anotado en el registro, aunque no se le dio una explicación clara. En regiones densas de selva, ese tipo de fallos no era completamente inusual. Durante una breve detención, uno de ellos escuchó un sonido seco entre los árboles, similar al crujido de una rama bajo peso. La patrulla se detuvo de inmediato y apuntó en esa dirección. No hubo movimiento posterior. Ningún animal apareció. El silencio volvió a imponerse con rapidez. El avance continuó hasta media tarde, cuando la patrulla decidió instalar un nuevo campamento en un área ligeramente elevada. Desde allí, la visibilidad seguía siendo limitada, pero ofrecía una sensación mínima de control sobre el entorno inmediato. Aún así, la selva parecía cerrarse más allá del alcance visual. Fue durante la preparación del campamento cuando notaron algo distinto. A cierta distancia entre los troncos, se percibía un punto luminoso tenue. No era intenso ni constante. Aparecía y desaparecía sin seguir un patrón definido. Esta vez, más de uno lo vio. Las linternas fueron dirigidas hacia ese punto, pero la luz artificial no reveló nada. Cuando se apagaron nuevamente, el destello ya no estaba allí. Nadie habló durante varios segundos. El fenómeno no coincidía con fuego, reflectores ni fuentes conocidas. La observación fue finalmente comunicada a la base. El informe fue breve y cuidadoso en el lenguaje. Se describió como una posible fuente de luz no identificada, sin añadir interpretaciones. La respuesta recibida fue igualmente escueta: continuar la misión y mantener vigilancia. Esa noche, las luces no volvieron a aparecer, pero la certeza de que ya no se trataba de una percepción aislada quedó instalada en la patrulla. Algo en la selva había comenzado a manifestarse, y ahora todos eran conscientes de ello. El cuarto día se inició con una sensación de desgaste evidente. El descanso había sido irregular y el cansancio comenzaba a reflejarse en los movimientos y en la forma de comunicarse entre ellos. Aún así, la patrulla mantuvo el protocolo y retomó la marcha siguiendo la ruta prevista, aunque cada vez con mayor dificultad para identificar puntos de referencia confiables. Las señales del entorno continuaban siendo ambiguas. En ciertos tramos, la selva parecía abrirse de manera momentánea, solo para cerrarse de nuevo unos metros más adelante. El avance se volvía lento y repetitivo, como si el terreno ofreciera resistencia constante al desplazamiento humano. A media mañana, uno de los soldados señaló un cambio en el sonido ambiental. Durante varios minutos, los insectos y aves desaparecieron por completo. No se trataba de un silencio gradual, sino de una interrupción brusca, casi total. La patrulla se detuvo de inmediato, atentos a cualquier indicio que explicara aquella ausencia repentina. El silencio se mantuvo durante un lapso difícil de calcular. No hubo movimiento visible ni ruidos lejanos. Fue entonces cuando, entre los árboles, apareció nuevamente una luz tenue. Esta vez no se desplazaba. Permanecía fija, a una altura constante, como si observara desde la distancia. Los soldados evaluaron la posibilidad de aproximarse, pero decidieron no hacerlo.
El protocolo indicaba mantener la posición y evitar separarse del grupo. Se tomó nota del fenómeno y se intentó establecer comunicación con la base. La transmisión salió entrecortada y la respuesta tardó más de lo habitual en llegar. La orden fue clara: continuar con la misión, evitar cualquier desvío innecesario y reportar cualquier novedad. No hubo comentarios adicionales. La luz desapareció poco después, sin dejar rastro alguno. El campamento de esa noche se instaló con mayor precaución. Las guardias se reforzaron y las linternas permanecieron encendidas más tiempo del habitual. Nadie mencionó la posibilidad de abandonar la misión, pero la idea comenzaba a insinuarse en el silencio compartido. Durante la madrugada, uno de los soldados creyó escuchar pasos a cierta distancia. No se trataba de un desplazamiento rápido ni de un animal huyendo. Era un sonido rítmico, breve, que se extinguió antes de poder ser localizado. No volvió a repetirse. Al amanecer, la patrulla se reunió sin intercambiar demasiadas palabras. Todos sabían que algo había cambiado. La misión continuaba, pero la selva ya no parecía un simple escenario hostil, sino un espacio donde cada movimiento comenzaba a ser observado con atención. El quinto día marcó un punto de inflexión en la misión. Desde las primeras horas de la mañana, la patrulla avanzó con una cautela distinta, más lenta y meticulosa. El cansancio acumulado comenzaba a afectar la concentración, y cada decisión requería más tiempo del habitual. Las comunicaciones con la base se volvieron irregulares. Algunos mensajes no lograban salir, otros llegaban con fragmentos perdidos. En uno de los intentos, la voz del operador se escuchó distorsionada, como si proviniera de muy lejos. La base confirmó la recepción parcial, pero no ofreció explicación alguna sobre las interferencias. A media jornada, el grupo se topó con una zona de vegetación alterada. Varias plantas estaban dobladas hacia el suelo, formando un pasaje estrecho que no parecía resultado del crecimiento natural ni del tránsito animal. No había huellas claras, pero el terreno mostraba señales de haber sido recorrido recientemente. La patrulla se detuvo para evaluar la situación. Algunos propusieron rodear el área, otros continuar con precaución. Finalmente, decidieron atravesarla sin separarse. El paso fue breve, pero ninguno se sintió aliviado al salir del otro lado. La sensación de haber cruzado un límite intangible quedó presente. Esa tarde, las luces volvieron a aparecer. Esta vez no eran una sola. Dos puntos luminosos se manifestaron a distinta distancia, separados entre sí, visibles durante varios segundos antes de desvanecerse. No emitían sonido ni variaban de intensidad. El reporte fue enviado de inmediato. La descripción fue clara y precisa, evitando cualquier interpretación. La respuesta de la base llegó minutos después, indicando que no había registros de actividades aéreas, campamentos ni operaciones en la zona. El campamento se instaló antes de lo previsto. Nadie cuestionó la decisión. La noche cayó con rapidez y el entorno volvió a sumirse en un silencio espeso. Las guardias se mantuvieron en alerta constante, aunque no se registraron incidentes visibles. A pesar de ello, ninguno logró descansar con normalidad. La sensación de estar siendo observados persistía, incluso cuando no había nada concreto que la justificara. El quinto día terminó sin respuestas, pero con la certeza de que la misión ya no seguía un curso previsible. El sexto día comenzó sin un horario claro. La falta de referencias confiables había hecho que la noción del tiempo se volviera imprecisa. La luz del amanecer apenas atravesaba el dosel cerrado de la selva, creando una claridad difusa que no permitía distinguir con exactitud el inicio del día. La patrulla intentó reanudar la marcha siguiendo el rumbo estimado, pero pronto quedó claro que el desplazamiento ya no respondía a un plan definido. Los puntos marcados en el mapa dejaron de tener correlación con el terreno real, y cada intento de orientación parecía conducir al mismo tipo de paisaje repetido. Durante una pausa, uno de los soldados notó que las marcas observadas días atrás en los árboles volvían a aparecer. No estaban en el mismo lugar, pero eran similares en forma y disposición.
Aquello sugería un patrón que no había sido considerado antes. El hallazgo fue registrado, aunque nadie supo explicar su origen ni su propósito. Las comunicaciones con la base se redujeron a intentos fallidos. La radio emitía estática constante, interrumpida por fragmentos, de voces que no siempre parecían provenir del canal correcto. En un momento, se escuchó una transmisión incompleta que no pudo ser identificada ni repetida. A media tarde, uno de los soldados aseguró haber visto una silueta inmóvil entre los árboles. No se trataba de una luz esta vez, sino de una forma oscura, parcialmente oculta por la vegetación. Al enfocar con la linterna no había nada. El lugar estaba vacío, como si nunca hubiera habido presencia alguna. El grupo decidió no comentar el episodio de inmediato. El cansancio y la tensión hacían difícil distinguir entre una percepción real y una reacción al entorno. Sin embargo, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. El campamento se instaló con rapidez. Nadie quería prolongar la exposición al entorno abierto. Esa noche las luces no aparecieron, pero el silencio fue más intenso que en jornadas anteriores. No había insectos ni sonidos lejanos, solo una quietud absoluta que resultaba antinatural. Durante la guardia, uno de los soldados creyó escuchar una transmisión lejana apenas perceptible, como si alguien intentara comunicarse desde un punto indeterminado de la selva. No logró identificar palabras ni origen. Cuando intentó responder, la señal se perdió. El sexto día concluyó con una certeza compartida. La misión había dejado de ser una operación de reconocimiento. A partir de ese momento, la prioridad ya no era cumplir objetivos, sino entender qué estaba ocurriendo y encontrar una forma de salir de la selva. El séptimo día se inició con una decisión tácita. Sin necesidad de expresarlo en voz alta, los 5 soldados comprendieron que debían modificar su comportamiento. El avance dejó de ser sistemático y pasó a ser cauteloso, guiado más por la intuición que por los protocolos establecidos. El primer intento fue retroceder siguiendo el rumbo, aproximado por el que habían llegado. Sin embargo, tras varias horas de marcha, el entorno comenzó a resultar inquietantemente familiar. Un tronco caído, una formación rocosa, un claro reducido entre la vegetación. Elementos que reconocían, pero que no lograban ubicar en el tiempo con certeza. La posibilidad de estar caminando en círculos fue considerada seriamente por primera vez. Se realizaron marcas visibles en el terreno para comprobarlo, pero incluso esas señales parecían desaparecer o reaparecer en lugares inesperados, como si el entorno se reordenara de forma imperceptible. Durante una breve pausa, uno de los soldados señaló algo que ninguno había notado antes. El aire parecía más denso, difícil de respirar, pese a que no había cambios evidentes de altitud ni clima. La sensación era compartida y aumentaba la fatiga con rapidez. A media tarde, las luces volvieron a manifestarse. Esta vez eran más lejanas, apenas perceptibles, pero claramente múltiples. No se movían de manera errática. Permanecían estáticas, distribuidas a lo largo de la línea de visión, como puntos de referencia silenciosos. Nadie intentó acercarse. El grupo se limitó a observarlas durante varios minutos. No hubo comunicación por radio. Cualquier intento de transmitir en ese momento parecía inútil. Cuando finalmente las luces se extinguieron, el entorno recuperó su apariencia habitual, pero la tensión permaneció intacta. El campamento de esa noche fue improvisado y precario. El agotamiento superaba cualquier intención de orden. Las guardias se realizaron por turnos breves, con dificultad para mantener la concentración. En uno de esos turnos, un soldado creyó escuchar una voz pronunciando su nombre desde la oscuridad. El sonido fue claro, cercano y breve. Cuando alertó al resto no se repitió. Nadie admitió haberlo llamado. El séptimo día cerró con una conclusión inquietante. La selva ya no solo desorientaba el cuerpo, sino también la percepción, y cada jornada parecía alejarlos más de cualquier punto reconocible. El octavo día comenzó con una ausencia difícil de explicar. Uno de los soldados no respondió cuando llegó su turno de guardia.
Su equipo permanecía en el lugar asignado, cuidadosamente dispuesto, como si hubiera sido dejado allí de forma deliberada. No había señales de forcejeo ni huellas claras que indicaran una salida apresurada. La patrulla realizó una búsqueda inmediata en los alrededores del campamento. El terreno, blando por la humedad constante, no mostraba rastros definidos. Ningún camino improvisado, ninguna marca reciente en la vegetación. Era como si la persona simplemente hubiera dejado de estar allí. El protocolo indicaba suspender el avance y reportar la situación, pero los intentos de comunicación fueron inútiles. La radio emitía solo estática, interrumpida por sonidos breves que no correspondían a voces reconocibles. La falta de contacto reforzó la sensación de aislamiento absoluto. Con el paso de las horas, el grupo enfrentó una decisión compleja. Permanecer en el lugar implicaba exponerse a un entorno que ya no ofrecía seguridad alguna. Avanzar significaba alejarse aún más de cualquier punto conocido. Finalmente optaron por continuar juntos, sin separarse bajo ninguna circunstancia. Durante la marcha, el silencio de la selva fue casi total. No había insectos, ni aves, ni movimientos visibles. Cada paso parecía resonar de forma exagerada, como si el entorno amplificara cualquier sonido humano. Al caer la tarde, una de las luces apareció nuevamente, esta vez más cercana que en ocasiones anteriores. No se desplazaba. Permanecía suspendida entre los árboles a una altura imposible de calcular. Su intensidad no variaba y no proyectaba sombras reconocibles. Nadie habló. La observación duró varios minutos antes de que la luz se apagara de forma abrupta. Cuando desapareció, el entorno recuperó sus sonidos habituales de manera repentina, como si nada hubiera ocurrido. El campamento se levantó con rapidez. Los soldados evitaron mirar más allá del perímetro inmediato, iluminado por las linternas. El miedo ya no era una reacción puntual, sino un estado constante. Esa noche ninguno durmió. La ausencia del compañero se volvió una presencia silenciosa que acompañó cada pensamiento. El octavo día terminó con 4 soldados conscientes de que la selva ya había reclamado al primero sin dejar explicación alguna. El noveno día se desarrolló bajo una tensión constante. La ausencia del soldado desaparecido había alterado por completo la dinámica del grupo. Los 4 restantes avanzaban sin intercambiar casi palabras, atentos a cualquier cambio mínimo en el entorno. Cada uno parecía concentrado en mantenerse visible para los demás, como si desaparecer fuera ahora una posibilidad inmediata. El intento de establecer un plan claro resultó imposible. No había referencias confiables, ni rutas seguras, ni comunicación con la base. La misión original había quedado atrás. La prioridad era permanecer juntos y encontrar cualquier indicio que los sacara de aquel territorio. Durante la marcha, uno de los soldados afirmó escuchar pasos paralelos al grupo, a una distancia constante. No se trataba de un seguimiento evidente, sino de una presencia que parecía imitar el ritmo de la patrulla. Al detenerse, los pasos también cesaban. Al reanudar la marcha, el sonido regresaba. El grupo intentó confirmar el origen del sonido, pero la vegetación cerrada impedía cualquier verificación visual. No había sombras claras ni movimiento discernible, solo la sensación persistente de no estar solos. A media tarde, las luces reaparecieron. Esta vez no estaban dispersas. Se alineaban a lo largo del sendero, formando una secuencia irregular que parecía marcar una dirección específica. No parpadeaban ni se desplazaban. Permanecían inmóviles, silenciosas. Los soldados debatieron brevemente si seguir aquel trazado. Nadie quería hacerlo, pero permanecer inmóviles tampoco ofrecía seguridad. Finalmente, decidieron avanzar manteniendo distancia, sin aproximarse directamente a las luces. Conforme avanzaban, las luces se apagaban una a una, siempre a la misma distancia. Nunca estuvieron lo suficientemente cerca como para ser tocadas, nunca tan lejos como para ignorarlas. Al caer la noche, el grupo se detuvo en un claro reducido. La fatiga era extrema. El miedo ya no se manifestaba como pánico, sino como una aceptación silenciosa de que algo escapaba a toda comprensión. Durante la última guardia,
Uno de los soldados creyó escuchar una voz conocida entre los árboles. No la reconoció de inmediato, pero la sensación era clara. No pertenecía a ninguno de los presentes. El noveno día terminó con 4 hombres conscientes de que la selva no solo los rodeaba, sino que comenzaba a guiarlos. El 10º día comenzó con una pérdida difícil de procesar. Durante el relevo de guardia, uno de los soldados no respondió al llamado. Su posición estaba vacía. El equipo permanecía en el suelo, ordenado, sin señales de lucha ni de movimiento brusco. Era la segunda ausencia ocurrida de forma tan silenciosa como la primera. Los 3 soldados restantes realizaron una búsqueda inmediata alrededor del campamento. Avanzaron con cautela, marcando el terreno y manteniendo contacto visual constante entre ellos. No encontraron huellas, ni rastros, ni indicios de desplazamiento. La selva parecía intacta, indiferente a lo ocurrido. La radio fue encendida una y otra vez, sin éxito, solo estática. En un momento, una interferencia prolongada pareció formar un patrón rítmico, como si alguien intentara transmitir algo desde muy lejos. Ninguna palabra fue reconocible. La señal se perdió poco después. El grupo decidió no detenerse más de lo necesario. Permanecer en el mismo punto se había vuelto insostenible. Avanzaron siguiendo un rumbo estimado, aunque ya no confiaban plenamente en ninguna dirección. El cansancio físico se combinaba con una fatiga mental profunda. A lo largo de la tarde, las luces volvieron a manifestarse, pero de una forma distinta. No aparecían frente a ellos ni a los costados, sino a la espalda. Cada vez que uno de los soldados se giraba, los destellos desaparecían. Al retomar la marcha, volvían a percibirse en la periferia visual. Nadie habló de ello en voz alta. Cada uno parecía lidiar con la misma percepción, pero verbalizarla implicaba aceptar que ya no tenían control alguno sobre la situación. Al caer la noche, el campamento se improvisó sin orden. Los 3 hombres permanecieron despiertos durante horas, sentados en silencio, con las armas apoyadas y la mirada fija en la oscuridad. El miedo ya no se manifestaba como urgencia, sino como una resignación pesada. En algún momento de la madrugada, uno de ellos creyó ver una luz encenderse brevemente entre los árboles, a pocos metros del campamento. No era intensa. No se movía. Se apagó antes de que pudiera alertar a los demás. El 10º día terminó con 3 soldados exhaustos, conscientes de que el grupo se estaba reduciendo sin explicación y de que cada noche aumentaba la posibilidad de que ninguno regresara. El 11º día comenzó sin claridad. La luz apenas lograba filtrarse entre los árboles, y el entorno parecía más cerrado que nunca. Los 3 soldados restantes avanzaron durante horas sin intercambiar palabras, concentrados únicamente en mantenerse juntos y en no perderse de vista ni siquiera por un instante. La noción del tiempo se volvió confusa. No podían determinar con certeza cuánto habían caminado, ni si realmente avanzaban hacia algún lugar distinto. El paisaje se repetía con variaciones mínimas, como si la selva ofreciera siempre el mismo escenario desde distintos ángulos. Durante una breve detención, uno de los soldados notó algo inquietante. Entre la vegetación a cierta distancia, se distinguían objetos que reconocieron de inmediato. Partes del equipo del compañero desaparecido días atrás. Estaban dispuestos con un orden extraño, sin señales de deterioro ni de arrastre, como si hubieran sido colocados allí deliberadamente. La observación duró poco. Al intentar acercarse, los objetos dejaron de ser visibles, ocultos nuevamente por la vegetación. Nadie pudo explicar cómo algo tan evidente podía desaparecer de forma tan repentina. El grupo decidió no perseguirlo. Las comunicaciones continuaban siendo imposibles. La radio emitía sonidos intermitentes que no correspondían a ningún canal conocido. En un momento, una interferencia pareció reproducir una voz humana, pero el mensaje era ininteligible y se perdió antes de poder confirmarlo. A medida que avanzaba la tarde, uno de los soldados comenzó a mostrar signos evidentes de agotamiento extremo. Sus movimientos se volvieron erráticos.
y en más de una ocasión se detuvo para observar la selva con una expresión ausente, como si escuchara algo que los demás no percibían. El campamento de esa noche fue improvisado sin intención de permanencia. Los tres permanecieron sentados, atentos a cualquier cambio en el entorno. Las luces no aparecieron, pero el silencio fue absoluto, prolongado y opresivo. En algún momento de la madrugada, uno de los soldados desapareció sin dejar rastro. No hubo ruido ni señal alguna. Cuando los otros dos notaron su ausencia, ya era demasiado tarde para intentar una búsqueda. El 11º día terminó con solo 2 hombres, conscientes de que el final se aproximaba. El 12º día comenzó con 2 soldados en silencio absoluto. No hubo discusión ni intentos de planificación. Ambos sabían que cualquier decisión carecía ya de garantías. El entorno no ofrecía referencias claras y la selva parecía extenderse sin límites visibles, igual en todas direcciones. Avanzaron juntos durante varias horas, manteniendo una distancia mínima entre ellos. Cada paso era medido, cada pausa compartida. Ninguno se atrevía a separarse ni siquiera unos metros. La experiencia de los días anteriores había dejado claro que la ausencia podía producirse sin aviso alguno. A media mañana, uno de ellos se detuvo bruscamente. Señaló hacia un punto entre los árboles donde una luz tenue permanecía encendida. No se movía, no parpadeaba, estaba más cerca que nunca. El otro soldado la observó durante varios segundos, sin poder identificar su origen ni su propósito. Decidieron no aproximarse. Permanecieron inmóviles, esperando algún cambio. Tras un lapso difícil de medir, la luz se apagó lentamente, como si se extinguiera de manera controlada. El entorno recuperó su apariencia habitual, pero la sensación de vigilancia persistió. Horas después, uno de los soldados comenzó a mostrar signos de desorientación severa. Su discurso se volvió incoherente y sus movimientos erráticos. En un momento se adelantó unos pasos, deteniéndose frente a un grupo de árboles. El otro intentó llamarlo, pero no obtuvo respuesta. Cuando se acercó, el lugar estaba vacío. No había sonido, ni huellas, ni indicios de desplazamiento. El segundo soldado permaneció inmóvil durante varios minutos, incapaz de comprender lo ocurrido. Estaba solo. La última referencia oficial de la patrulla proviene de un informe incompleto, redactado semanas después. En él se menciona una misión interrumpida, condiciones adversas y la imposibilidad de establecer contacto. No se detallan hallazgos ni conclusiones. Nunca se recuperaron cuerpos. No hubo explicación formal. Los documentos relacionados con la operación quedaron archivados, sin mayor desarrollo. Hasta hoy, el destino de los 5 soldados, enviados a la selva del Guaviare en 1974, permanece sin una respuesta definitiva. Solo quedan registros fragmentados, testimonios indirectos y el recuerdo de unas luces que marcaron el último momento en que se supo algo de ellos. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.